Hey, Varegos Isquialmo. Yo soy James y el día de hoy vamos a hablar sobre los trolls. Y no de esos que abundan en internet y se ocultan detrás de un teclado, sino de los monstruos mitológicos que abundan en las historias y cuentos. Si quieren saber su origen, su relación con los gigantes y muchas curiosidades más, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Los trolls, aquellas criaturas tan conocidas, pues son enemigos a carne de cañón en multitud de videojuegos, son monstruos de cientos de películas y libros, y que han alcanzado su cumbre popular gracias al Legendarium de Tolkien. Sin embargo, los trolls tienen un origen, y este se remonta principalmente a Norte Europa, en el folclore escandinavo. Para los antiguos nórdicos, los trolls podrían ser una deformación misma de los propios gigantes. La propia palabra troll, en nórdico antiguo, podría significar espíritu telúrico, gigante que no es de la raza humana. El primer registro de la palabra en inglés moderno es a partir de un documento de la corte de las Islas Shetland, en 1616, en relación con una mujer de nombre Catherine que, entre otras cosas, fue acusada de artes mágicas, brujería y hechicería en Hillswick. De hecho, la definición de troll, como sus múltiples variantes, ya sea trolleri, trolldom o trollatrail, hace alusión a las artes mágicas, la hechicería maligna o algo extraño y diferente, por lo que la teoría de que los trolls podrían ser gigantes que usan o fueron deformados por la magia puede tener algún valor significativo. Gradualmente puede discernirse la formación de dos tradiciones principales sobre el uso de troll. En la primera, el troll es un descendiente directo de los Jotnar, los gigantes escandinavos. Se les suele describir como feos o con características animales como colmillos u ojos ciclópeos. Esta es la tradición que ha llegado a dominar cuentos de hadas y leyendas medievales. Pero también el concepto prominente de troll en Noruega. Como regla general, lo que sería llamado un troll en Noruega sería en Dinamarca y Suecia un jotun, es decir, un gigante. La segunda tradición es más prominente en el sur de Escandinavia. Inversamente, lo que sería llamado troll en el sur de Suecia y Dinamarca se llamaría Huldrefolk en Noruega y Bitterfolk en el norte de Suecia. El término sureño se originó probablemente por una generalización de los términos Hautroll, que se traduce como troll del montículo, o Bergtroll, que sería troll de la montaña, ya que los trolls de esa tradición residen bajo tierra. Estos trolls son muy parecidos a los humanos en apariencia. A veces tienen una cola escondida en sus ropas, pero ni siquiera es lo definitivo ni se repite en otras fuentes. Una forma frecuente de reconocer a un troll con aspecto humano en el folclore es fijarse mejor en lo que visten. En particular, las féminas troll iban regularmente vestidas demasiado elegante para ser humanas, que se mueven con frecuencia por el bosque. Sin embargo, la mayoría de las veces los trolls se mantenían invisibles y así podían viajar sobre los vientos o colarse en hogares humanos. A veces solo podían oírse hablar, gritar y hacer ruido. Similarmente, si se estaba en el bosque y se olía comida guisándose, se sabía que había un troll viviendo cerca. Los trolls también eran famosos por su habilidad para cambiar de forma, adoptando el aspecto de troncos caídos o animales como gatos y perros. Una noción bastante frecuente es que a los trolls les gustaba aparecer como bolas de hilo rodantes. Mientras los grandes trolls o grunos aparecen a menudo como seres solitarios, se creía que los trolls pequeños eran seres sociales, que vivían juntos, como los humanos, pero en el bosque. Criaban animales, cocinaban y horneaban pan, eran excelentes en la artesanía y celebraban grandes banquetes. Como muchas otras especies del folclore escandinavo, se decía que vivían en complejos subterráneos, accesibles desde entradas bajo grandes cantos rodados del bosque o las montañas. Estos cantos podían ser erguidos sobre pilares de oro. En sus moradas, los trolls acumulaban oro y muchos tesoros. Había discrepancias sobre si los trolls eran básicamente malvados o no, pero a menudo trataban a la gente como ellos eran tratados. Sin embargo, los trolls podían provocar mucho daño cuando eran vengativos o juguetones, y a pesar de otras cosas siempre eran paganos. Los trolls también eran grandes ladrones y les gustaba robar la comida que los granjeros almacenaban. Podían entrar invisibles en los hogares durante los banquetes y comer de los platos de forma que no hubiese bastante comida,
o echar a perder la cerveza y el pan de forma que faltase o no fuese suficiente. A veces los troles raptaban a gente para hacerlos sus esclavos o al menos sus prisioneros. Estas pobres almas eran conocidas como Bertagna, los llamados llevados a la montaña o tomados por la montaña, que también es la palabra escandinava para llevarse algo por arte de magia. Estas Bertagen no solo se refería a la desaparición de la persona, sino también a que, tras su retorno, quedaban afectados por la locura o apatía provocada por los troles. Cualquiera podía ser raptado por los troles, incluso el ganado, pero el mayor riesgo lo corrían las mujeres que habían dado a luz, pues, ocasionalmente, los troles roban incluso un bebé recién nacido, dejando su propio vástago en su lugar, los llamados Bortviting, traducido como niño cambiado. Para resguardarse de los troles siempre se podía confiarse en la fe católica. Las campanas de iglesia, un crucifijo o incluso la palabra como Jesús o Cristo servían contra ellos. Sin embargo, esta tradición fue más adentrada a la conversión cristiana en la antigua Escandinavia. Como otras criaturas del folclore escandinavo, también temían al hierro. Además de eso, eran perseguidos por Thor, uno de los últimos vestigios de la antigua mitología nórdica, quien arrojaba su martillo para matarlos. Este martillo, que no era otra cosa que el poderoso Mjolnir, el martillo de Thor, fue usado como dijes y collares, pues eran empleados como talismanes protectores para tener el resguardo del dios del trueno contra los trolls y gigantes. En las sagas escáldicas y los relatos nórdicos de los textos antiguos, también tenemos referencias a los trolls, como es en el Skaldskaparmal, donde el poeta Bragi Boddason encuentra un troll femenina que le saluda con estos versos: Me llaman troll, roedora de la luna, gigante de los vendavales, maldición de las lluvias, compañera de la sibila, arpía nocturna errante, dragona del pan celestial, ¿qué es sino un troll? También podemos encontrar trolls en la saga legendaria sobre Halfdan Bronusfotri, hijo del rey Hring de Dinamarca, escrita en nórdico antiguo aproximadamente a principios del siglo XIV. En esta saga, Halfdan consigue escapar del reino de su padre tras el ataque del vikingo Soti, y en su exilio se dirige a Bjarmaland. Durante el viaje es hechizado por un troll llamado Yarnef, nariz de hierro, y naufraga en las costas de Helluland. Allí libera a 3 niños que estaban prisioneros del troll y su esposa. Entonces, Halfdan encuentra a Brana, una mujer troll hija del rey de Valand, que fue raptada por el troll Yarnahaus, cráneo de hierro, y la transformó en troll. Brana pide a Halfdan venganza y que mate a Yarnahaus y a los trolls que la acompañan. En agradecimiento, ella les proporciona protección y regala a Halfdan un anillo mágico que lo hace invulnerable a las armas afiladas, y también le da un dracar. Bran envía a Halfdan a Inglaterra, donde gana el amor de Marsibil, hija del rey inglés Olaf, casándose con ella y sucediendo en el trono a Olaf a su muerte. Esto tras superar las artimañas del lugarteniente del rey gracias a la magia de Brana. Después de esto, Halfdan regresa al reino de su padre y derrota a Soti y a su horda de vikingos. De igual forma, en algunos relatos noruegos, tales como la balada medieval Asmund Frag de Hevar, los trolls viven en una lejana tierra norterna llamada Trolleboten, cuyo concepto de ubicación parece coincidir con el antiguo Jotunheim, escandinavo, la morada de los gigantes. Como han podido asimilar, los trolls y los gigantes tienen bastantes semejanzas, e inclusive se le ha llegado a compactar como un mismo ser, con diferente nombre y diferentes características. Bien podría ser que los trolls son gigantes deformados por la hechicería, bien podría ser descendientes menores de gigantes, o bien podría ser que se tratara de una raza diferente. Los detalles escritos son escasos, y si había alguna distinción, se perdió con el tiempo. Pero ahora, debido a la literatura, el cine y los videojuegos, en la creencia popular son 2 seres completamente distintos. Como última curiosidad, en Escandinavia hay muchos lugares llamados en honor a los troles, como la ciudad sueca de Trollhättan, traducida como capucha de troll, y la legendaria montaña Trollkirka, que significa iglesia de troll. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook, y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook. En todas subo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos
en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos, y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, El último de los dioses. Entra en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los Aesirs más poderosos, introdúcete en una historia llena de acción, guerras y batallas. Puedes adquirir tu copia digital en formato Kindle y pasta blanda a través de Amazon. El enlace te lo dejo en la descripción.